6 de la mañana, 34 minutos. Los mercados financieros en Estados Unidos están en tremenda tormenta. Han venido sufriendo mucho debido a la situación económica que se vive en el país. Y más recientemente ha habido una reacción a lo que ha anunciado la Reserva Federal en los Estados Unidos en las últimas 24 horas, y es un aumento de 25 puntos base. Ha terminado una era de bajos intereses en los Estados Unidos y viene una nueva era de nuevos intereses para atenuar la inflación. Esto, por supuesto, va a tener repercusiones no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo y, por supuesto, en Colombia. Saludamos a esta hora a don Jorge Suárez Vélez, escritor, economista, analista financiero, periodista y autor del libro La próxima gran caída de la economía mundial, uno de los autores más consultados en América Latina en términos económicos. Don Jorge, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Luis Carlos. ¿Qué tan, qué tan mala o tan buena va a ser esta alza en tasas de interés? ¿Va a lograr atenuar la inflación y va a golpear mucho la economía, Jorge? Esa es la pregunta del millón, porque en este momento la inflación está siendo alimentada por factores que no son nada más económicos. También está habiendo factores geopolíticos serios, como es el caso de la invasión a Ucrania, y también está habiendo temas que todavía siguen teniendo que ver con la pandemia, como es el caso de la interrupción en cadena de suministro que acaba de ocurrir en China como consecuencia de de que haya surgido un fuerte contagio de Omicron, y el que nos hayamos dado cuenta que las vacunas chinas pues funcionan bastante mal para Omicron, y que dado que habían tenido éxito los chinos en esta estrategia de encierro total para que la gente no se contagiara, pues hay muy baja inmunidad de rebaño. Entonces esto llevó a que pues, tuvieran que encerrar a 350 millones de chinos, y que eso interrumpiera la producción de un montón de cosas, lo cual es altamente inflacionario. Entonces, si fuera nada más la parte del ciclo económico, probablemente podríamos afirmar con más certidumbre que existe la posibilidad de que esto funcione, dado que hay temas que no tienen que ver con lo económico. Eso hace que sea más incierto el panorama. Buenos días. ¿Cómo se traslada esta alza a las monedas de América Latina y en el caso de Colombia en particular al peso? Tradicionalmente lo que ha ocurrido cuando hay este tipo de alzas en tasas de interés en el dólar es que esto genera una depreciación en monedas de mercados emergentes, incluido Latinoamérica. En este momento, algunas monedas han defendido particularmente bien, sería el caso del peso mexicano. Ahora, el peso mexicano ha tenido una tasa de interés inusualmente alta para un país que tiene grado de inversión. Entonces, eso ha llevado a que muchos ahorradores que buscan tener bonos con tasas de interés más altas que la inflación, pues, se refugiaron en pesos mexicanos y se refugiaron en deuda mexicana. Pero pues ahora esto está por verse si se va a mantener esta defensa, digamos, de las monedas latinoamericanas ante un entorno de tasas de interés que podrían subir en el próximo año quizá alrededor de 2 puntos porcentuales. Don Jorge, con los buenos días le saluda William Calderón. Todos estos signos que estamos viendo, estos síntomas, muestran que estamos frente a una inminente recesión mundial, en su opinión. No necesariamente. Evidentemente, mientras... voy a ir un paso atrás. El gran tema aquí es en qué momento la gente empieza a esperar inflación, o sea, empieza a incorporar inflación en sus expectativas. Ese es el momento donde la inflación se vuelve más complicada de detener, porque la gente empieza a pedir aumentos en salarios, empieza a elevar los precios de las cosas que venden o de los servicios que dan, previendo que viene inflación, y eso en sí genera inflación. En este momento, de hecho, uno de los temas que llevó a que el alza en la Reserva Federal de ayer fuera de 75 y no de 50 centésimas de punto, fue precisamente que salió una encuesta donde se vio que la gente en Estados Unidos empieza a incorporar inflación a sus expectativas, lo cual es preocupante. Si
o sea, sigue habiendo la posibilidad de que se logre revertir la inflación sin tener una recesión, al menos en el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, esta es una recesión una crisis que toma a Estados Unidos con un nivel muy alto de empleo, o sea, la tasa de desempleo en este momento es históricamente baja, y toma a las familias con niveles muy bajos de deuda. Estas dos cosas pueden ayudar a que la economía se defienda mejor. Sin embargo, pues lo que no sabemos es cuánto van a durar las presiones no monetarias, es decir, para dónde va la guerra en Ucrania, qué pasa con los precios de los alimentos, qué pasa con precios de energéticos, y esto lleva a que mucha gente empiece a pronosticar que podría haber una pequeña recesión en Estados Unidos el año que entra. Por pequeña recesión lo que estamos hablando es básicamente de 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Europa como región está un poco más emproblemada porque les ha pegado más de lleno la crisis ucraniana y estaba en una situación menos fuerte que la economía de Estados Unidos. Ahí es más probable, digamos, una recesión. Pero el otro gran tema, nuevamente, que no tiene que ver con inflación, es qué pasa con China. O sea, el crecimiento de China este año podría andar por ahí de 1% a 2%. O sea, lo cual para el crecimiento del mundo es una mala noticia, pues porque de 2014 a 2019 casi un tercio del crecimiento del mundo se generó en China y estamos viendo que esta economía se está empezando a detener. Sí, señor Suárez Vélez, pero ¿qué pasaría si se perpetúa el escenario de la guerra de desgaste entre Ucrania y Rusia, que ha hecho, por supuesto, que los precios de los gases y de los combustibles pues sean muy volátiles? Si ese escenario de desgaste dura mucho tiempo, años, la inflación también va a durar todo ese tiempo, es decir, la vida se va a volver generalmente costosa. No, en este caso, cuando hablamos de años, ya estamos empezando a dar tiempo para que haya quien sustituya a la oferta, por ejemplo, de gas ruso. O sea, Estados Unidos está acelerando la producción de gas licuado, Alemania está acelerando la construcción de plantas para regasificar gas licuado de Estados Unidos. Esto tomará un par de años que lo puedan terminar. Arabia Saudita está empezando a incrementar producción. Canadá está empezando a aumentar producción a partir de arenas bituminosas. Es decir, hay una serie de cosas que pueden ir pasando que pueden quitarle presión al mercado energético, además de que pues una alza en tasas de interés lo que provoca es que haya menos actividad económica. Entonces lo que provoca es que básicamente la demanda por combustible baje porque simplemente las economías están desacelerando. Entonces yo creo que aquí hay un periodo que es el más complicado, ¿no? Que son quizá los próximos 12 a 24 meses, ¿no? Pero después de eso hay un montón de acciones que limitan el impacto negativo de una guerra. Hay, digamos, autores que a veces parecen como jinetes del apocalipsis y que han dicho que estamos a puertas de una recesión que acabaría incluso con la tercera parte de la población de los Estados Unidos, básicamente que moriría de hambre. Y pues claro, uno desde Latinoamérica piensa, bueno, si eso pasa en Estados Unidos, imagínese lo que nos puede pasar aquí a nosotros en Latinoamérica. Es tranquilizador, digamos, en cierta forma su relato, pero ¿usted piensa que un escenario así apocalíptico como el que están planteando grandes autores podría llegar? Es decir, ¿podríamos estar a puertas de algo parecido? Mira, el escenario exactamente que acabas de decir sería absurdo porque Estados Unidos es uno de los países menos perjudicados por la falta de alimentos que está proviniendo de Ucrania y Rusia. O sea, Estados Unidos es el productor más grande de granos en el mundo, por lo cual realmente sí importa algo, ¿no? Pero tiene una enorme capacidad de producción. El problema es mucho más para regiones cercanas a la zona de conflicto y particularmente para Medio Oriente y África. La dependencia de granos, tanto de Ucrania como de Rusia, de países como Líbano, de países africanos, es total, de Turquía es total. Ahí es donde va a haber un problema mucho más serio o podría presentarse un problema de hambruna si no se logra darle salida a millones de toneladas
de granos que están hoy almacenados en silos ucranianos y que no pueden salir, pues porque básicamente los rusos tienen controlados los puertos. Entonces, pues este es uno de los temas que habrá que resolver. Obviamente, con todo esto que le estoy diciendo, algo que también tenemos que pensar, ¿no? Es lo no económico. O sea, ¿en qué momento esto puede volverse un conflicto militar más extendido? Y esa posibilidad no la podemos quitar de la mesa porque hay mucha crítica por parte de analistas internacionales que dicen, a ver, lo único que se le está proponiendo a Ucrania es que ceda una parte de su territorio para que entonces se acabe el conflicto. O sea, en una de esas, la única opción real va a ser armar a los ucranianos hasta los dientes para que simplemente le ganen a los rusos y los rusos vayan a su casa. Ahora, lo que hay que ver ahí es qué pasa en una situación así y qué tan dispuestos están los rusos para reconocer una derrota. Evidentemente va a ser muy complicado darles salidas a los rusos que les permitan no perder, digamos, la dignidad. Señor Suárez, uno de los objetos de estudios más populares en la academia por estos días es la verificación de la hipótesis si subiendo las tasas realmente se baja la inflación. Y esto ya no es es un anacronismo histórico. ¿Usted cree que es el momento de cambiar esa receta, de estudiar otros horizontes, que no se tiene que reaccionar subiendo las tasas cuando hay un brote inflacionario? No, o sea, yo creo que en efecto es una receta vieja, pero conocida y ciertamente efectiva, en el sentido de que tú lo que tienes que hacer es básicamente generar menos demanda por crédito, hacer más atractivo a la gente ahorrar en vez de consumir, lo cual ocurre cuando te pagan una tasa de interés más alta por tu ahorro, y eso es lo que va haciendo que la inflación ceda. El otro tema que tiene que ocurrir es que tienen que retirar liquidez del mercado. Es decir, si vemos la hoja de balance del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal, en 2008 era de 870 mil millones de dólares. En este momento es de 9 millones de dólares, es decir, es 10 veces más alta de lo que era en 2008, lo cual evidentemente hace que, pues al haber tanta liquidez, es como tener gasolina regada por un bosque seco. Me explico, en el momento que prendes un cerillo, eso simplemente corre rápidamente. Tienes que secar esa gasolina y para hacer eso, lo que la Reserva Federal y otros bancos centrales van a tener que hacer es ponerse a emitir muchos más bonos. Es decir, si yo saco bonos y más bonos al mercado, cada persona que me compre ese bono está dando su liquidez a cambio del bono y ya con esa liquidez ya no puede comprar nada más. Eso es lo que necesitamos hacer aquí para empezar a revertir esta presión inflacionaria. Son las 6 de la mañana, 47 minutos. Doctor Jorge Suárez Vélez, muchísimas gracias por darnos unos minutos y darnos una luz de tranquilidad en lo que puede estar pasando económicamente en el mundo. Nos ayuda mucho escuchar sus palabras. Muy amable, muy gentil. Las veces que quieras, los saludos.